Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy en la mañana. En esta tercera fecha de nuestro Seminario Internacional Aquaterm, tendremos la presencia de Alfonso de Dios de la Vega, de España, tal como lo hicimos en la primera sesión. El día de hoy trabajaremos y conversaremos respecto a los sistemas de tubería de polipropileno en aplicaciones de HVAC. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestra empresa, Inversiones SIS, es una empresa parte del grupo Bainsa, tiene dos unidades de negocio, una de ellas es Decor Center y otra es FA, Ferretería de Acabados. Nosotros nos manejamos en el ámbito de FIA con representaciones como Válvula SIM, Sole, Bainsa, Mipel y Aquaterm, productos de PPR para uso industrial en una serie de aplicaciones. En esta oportunidad, como les comentaba hace unos minutos, hace unos instantes, nos acompaña Alfonso de Dios de la Vega. Él es ingeniero industrial, ETSI, tiene experiencia de 18 años trabajando en el ámbito de las instalaciones mecánicas, como el HVAC, agua contra incendios, fontanería, tanto en empresas instaladoras de climatización como posteriormente en despachos de ingeniería, desarrollando proyectos. Actualmente es director técnico de Aquaterm Ibérica desde el año 2008. Pasaremos a la presentación de Alfonso, le doy la bienvenida. Esperamos todas sus preguntas en el chat y las podremos absolver, Alfonso, terminada la sesión. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Renzo. Cojo el testigo y comenzamos aquí la presentación. Bueno, como ya ha comentado Renzo, mi nombre es Alfonso de Dios, director técnico de Aquaterm Ibérica, y bueno, lo primero, ante todo, dar las gracias por asistir a esta presentación. A ver, lo primero, el punto de partida, vamos a empezar, ¿no? por explicar brevemente quién es Aquaterm, Aquaterm GmbH. Digamos que es el principal fabricante de tuberías de polipropileno a nivel internacional, fabricante alemán, el cual produce y fabrica diferentes soluciones de tuberías para diferentes tipos de instalaciones, ¿no? Y bueno, lleva un recorrido de más de 40 años en el sector y bueno, en el día de hoy, dentro de las diferentes soluciones que puede aportar Aquaterm, pues vamos a concretarnos en una instalación, ¿no? Instalación en concreto como son las de HVAC. Bien. El sistema que vamos a presentar para este tipo de instalaciones de HVAC es el denominado Aquaterm Blue Pipe, que si bien es un sistema que está pensado para instalaciones de circuito cerrado, ya sean hidráulicas o neumáticas o transporte de productos químicos, etcétera. Concretamente, como he dicho, pues nos centraremos en las instalaciones de HVAC. Pues bien, empezamos. ¿Y por dónde empezar? Bueno, pues por donde empiezan las fases iniciales de los proyectos, ¿no? Después de realizar el proyecto y referirnos los cálculos y datos, llega el momento de la selección de los materiales que van a formar parte de la obra o de la instalación. Y bueno, ya sean chillers o calderas o bombas de agua, válvulas, sistemas de control, ¿no? Todo. Tenemos que prestar atención a qué productos seleccionar, ¿no? Y bueno, en base a algunos criterios que establecemos. Criterios, pues tipos de eficiencia energética de esos productos, de calidades de los productos, de durabilidad de estos productos, del desempeño que van a tener en las instalaciones, ¿verdad? Y bueno, en el caso de las tuberías, pues también, ¿no? ¿Qué tienen que tener las tuberías para que formen parte de una instalación de HVAC? Pues lo primero, tienen que ser tuberías que me soporten la presión y la temperatura para el fluido, ¿no? Que van a estar diseñados, eso ante todo. Bueno, dentro de este conjunto de tuberías que podemos encontrar que cumplen con la presión y temperatura, pues entenderemos que los materiales que estén certificados, que cumplan con unas normas y una calidad, serán los que se posicionen, ¿no? En primer lugar, ¿no? Para seleccionarlos en nuestro proyecto. Y ya dentro de ese grupo que nos está quedando de materiales que cumplen con estos dos requisitos, pues bueno, habrá que buscar valor añadido en los productos que nos queden, ¿no?
Es decir, hay que tener en cuenta pues, diferentes aspectos, ¿no? Como la durabilidad por corrosión, la disponibilidad de los materiales, si tienen certificación, por ejemplo, de BREEAM o LEED, ¿no? Sobre la vida del material. Y bueno, pues supongo que esta es la base de comienzo del proyecto. Muchas veces nos realizamos no realizamos estas preguntas por inercia, ¿no? A la hora de seleccionar materiales. A lo mejor pues, tendemos a seleccionar materiales tradicionales o por costumbre, como en el caso de las tuberías. Tuberías en HVAC, acero, ¿no? Vale, pero ¿existe una solución mejor? ¿Alguna solución que nos aporte algún valor añadido a esto que estamos hablando? Y bueno, pues quizás sea esto de lo que vamos a hablar. ¿Qué posibilidades tenemos en la selección de tuberías? Bueno, en principio puede parecer que no son tan importantes las tuberías, ¿no? Porque al final solo transportan un fluido y de aquí lo importante pues, son las máquinas, lo que se ve, ¿no? Los chillers, los fancoils, climatizadores, bombas. Pero hay que tener en cuenta que cualquier fallo o avería de distribución de tuberías, digamos que paraliza toda la instalación, ¿no? Si en contraposición con los otros elementos puntuales como chillers, fancoils, climatizadores, que cualquier fallo o avería podemos solucionarlo de una forma más o menos sencilla, con la sustitución del equipo o sustitución o cancelaciones parciales de la instalación. En el caso de las tuberías, el problema tiene un mayor alcance, ¿no? No solo en lo económico, sino en las implicaciones que tiene el paralizar una instalación o cambiar toda la instalación, ¿no? Por eso, la selección de un buen sistema de tuberías de distribución es vital para la instalación. Y siempre es así, la distribución, igual que ocurriría si hacemos símiles, ¿no? Con el cuerpo humano, con tener un buen sistema de arterias, que es vital para nuestra salud o para el transporte, si hacemos un símil con las autopistas, ¿no? En buen estado, ¿no? Pues en el caso de las tuberías es igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos materiales tradicionales, como son los metales, frente a materiales innovadores. Y hay mejores opciones que las tuberías metálicas. Bien, pues es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa con los metales? Bueno, los metales tienen un gran problema y es que en mayor o menor medida todas sufren corrosión, tanto en el exterior como en el interior. Y esto ocasiona muchos problemas que todos conocemos, ¿no? Derivados de esta corrosión. En la evolución de los materiales entran los materiales innovadores como son los plásticos que no sufren corrosión, en contraposición, ¿no? Y bueno, del mismo modo que el hombre en la evolución de los materiales, ¿no? Aprendió a alear los diferentes metales para conseguir potenciar propiedades, pues algo similar ocurre con los plásticos. El plástico en base, el polímero, es el que es, pero el hombre ha aprendido a potenciarlo, ¿no? A través de los compuestos que vamos añadiendo, ¿no? Y bueno, pues tenemos un buen número de termoplásticos que cumplen con estas funciones. Ahora bien, las tuberías de acero sufren corrosión. Y esto realmente no es una anomalía. Es decir, los metales, al final, son extraídos de la naturaleza y han sido procesados, ¿no? A partir de minerales, de óxido, de sales. Y el ciclo natural va a tender a que el acero, por medio del fenómeno de la corrosión, vuelva a volver a ese estado inicial. Y esto, claro, esto va a perjudicar pues, muy gravemente a lo que son las instalaciones. Existen numerosas formas de corrosión en tuberías metálicas, pero bueno, en base al final todo parte del mismo proceso y es dos zonas cercanas continuas del metal con diferente potencial, funcionarán como ánodo cátodo y lo que es una solución acuosa como el agua que llevará en su interior, ¿no? Pues es la que va a cerrar el circuito, ¿no? Migración de electrones y empieza el proceso de la corrosión. Vale, si hacemos instalaciones con tuberías metálicas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque hay factores que intervienen en la corrosión, ¿no? Y no son pocos. A ver, para evitar esta formación de ánodo y cátodo, pues fijaros, en cuanto a lo que es solo el metal, ¿no? Si hay diferencias superficiales entre la superficie del metal, ya tenemos ahí una diferencia potencial, una posibilidad de formación de ánodo, cátodo y corrosión. Por variaciones mecánicas durante la construcción de la tubería,
Si no tiene una composición homogénea, también vamos a tener un ánodo y un cátodo, una diferencia de potencial. También tenemos que prestar atención al fluido, ¿no? Las diferencias de temperatura, diferencias de pH, si hay zonas con más oxígeno que otras. Si ya decimos que el pH es alcalino, las temperaturas, microorganismos, desinfectantes, ¿no? Son muchísimos los factores que habrá que controlar si queremos utilizar tuberías metálicas y evitar así la corrosión. Ya he dicho que hay muchísimas formas de corrosión. Las dos más típicas que nos vamos a encontrar en instalaciones, pues la corrosión por picaduras y el efecto Evans, que a lo mejor es menos conocido. Sobre la corrosión por picaduras, poco hay que añadir. Al final es un poco el proceso que hemos descrito antes. Una vez que la capa pasivante que se forma con la primera corrosión del metal se empieza a degradar, rápidamente aparece una zona de ánodo cátodo y empieza la corrosión inevitable del metal. En cambio, la corrosión por el efecto diferencial, ¿no? Pues esta se forma por zonas con diferente concentración de oxígeno. Por ejemplo, las roscas lo habremos visto, ¿no? Las típicas roscas que empiezan a tener, ¿no? Los filetes de la rosca, ya sea con válvula o con otro elemento, ¿no? Y esto es porque hay zonas que tienen diferente oxígeno próximas y, bueno, pues empieza el proceso de corrosión, ¿no? Y luego incluso esta corrosión que se va desprendiendo si forma parte de incrustaciones más adelante en la propia red de tuberías, estas incrustaciones también me van a formar dos zonas con diferente presencia de oxígeno, con lo cual más corrosión por toda la instalación, ¿no? Así pues, ¿qué hacemos para solucionar todos estos problemas de la corrosión? Sí, perdón. Vale, entonces, ¿qué es lo que qué podemos hacer para evitar estos problemas de corrosión? Bueno, pues en principio es bastante sencillo. Las tuberías plásticas no sufren corrosión, ni en el exterior, ni en el interior, con lo cual es un buen valor añadido a nuestra instalación. Desde el punto de vista de la durabilidad, ¿qué significa que no tengamos corrosión? Bueno, es evidente, no vamos a tener fugas, por lo tanto no vamos a tener reparaciones, no se van a tener que realizar cortes de suministro en las instalaciones, estas fugas no van a ocasionar daños materiales al entorno. Y desde el punto de vista del desempeño, el no tener corrosión, pues bueno, la rugosidad es un valor muy importante, ¿no? Y esto es lo que va a ser el origen, esta rugosidad constante, en el caso de los plásticos, de una notable mejora de la eficiencia energética. Y esto lo veremos luego a continuación. En cuanto a la rugosidad, decimos que las tuberías de plásticas, termoplásticos, es constante. Podemos ver como la tubería nueva, en el caso del polipropileno, que es nuestro caso, tiene un valor constante de 0,007 milímetros. ¿Bien? Esto, un inciso, la rugosidad es el factor clave para aumentar las pérdidas por rozamiento, por fricción en la distribución de tuberías que van a originar que nuestras bombas tengan que consumir más electricidad, ¿no? Bien. Rugosidad, pues en el caso de PPR tubería nueva, 0,07 milímetros. Una vez que está instalada, seguimos igual, 0,007 milímetros. Con un poco de uso, unos meses, igual, el mismo valor. Si pasan 2 años, instalación, el mismo valor. Y así, después de muchos años, el mismo valor. No va a cambiar. No va a cambiar nunca la rugosidad en el interior de la tubería de plástica. ¿Vale? En cambio, ¿qué va a pasar con la tubería de acero? Pues hombre, va a depender un poco de la instalación, pero estos valores que vais a ver aquí son unos valores intermedios, no son nada exagerados. Tubería nueva sin usar, bueno, un valor moderado de 0,050 milímetros. Tubería nueva sin usar. Recién instalada, malo será que aumente, lo dejamos igual, 0,050 milímetros. Con un poco de uso, unos meses, nos vamos a ir enseguida a 0,2 milímetros, que parece que no es nada, pero veremos la importancia que tiene. En 2 años ya lo acepta la industria, 2 milímetros. Y tras muchos años de uso, pues bueno, pues a saber hasta dónde pueden llegar, ¿no? Por lo tanto, la elección de los plásticos, si las condiciones de presión y temperatura lo permiten, pues va a ser la más aceptada, sin duda. Y en el caso del sistema de HVAC, lo es, sin duda. Entonces, si decimos que los termoplásticos es la solución a la corrosión, pues ¿cuál es el termoplástico más adecuado, ¿no? Al final hay un número de termoplásticos, polipropileno, polietileno,
ABS, PVC o CPVC. Al final, mira, cualquiera de ellos cumplen con creces las condiciones de trabajo de un sistema de HVAC por presión y temperatura. Entonces, pues, ¿qué es lo siguiente que miraremos? Bueno, pues que sean sistemas que estén certificados, que tengan un punto adecuado de calidad. Y en cuanto al factor diferencial real entre ellos, ¿cuál va a ser? Pues sin duda la unión de tubería y el accesorio. Es lo que va a definir un sistema por encima de otro, ¿no? Dentro de los termoplásticos. ¿Cuántos tipos de uniones hay? Bueno, hay varios, pero los podemos agrupar en tres, ¿no? Tendremos por un lado lo que son las uniones mecánicas, en lo cual, pues bueno, los accesorios se unen de forma mecánica con la tubería, no tienen ningún tipo de soldadura ni encolado. Y bueno, pues tienen el inconveniente que pueden originar, ¿no?, problemas de fugas por diferente de comportamiento de materiales, dilataciones, contracciones, goteos, es bastante habitual. También tenemos uniones encoladas, en el cual, pues bueno, por medio de un adhesivo, pues uniremos dos partes de un polímero, ¿verdad? Y bueno, pues tendrá un comportamiento adecuado o no, depende cómo vayamos a ejecutar la instalación o depende cómo envejezca, ¿no? Y por último, la termofusión. La termofusión, al final, es la unión perfecta de dos elementos, porque lo que se hace es fundir dos elementos del mismo material, dos plásticos de la misma composición, y tras el enfriamiento obtener un solo cuerpo. Al final, las cadenas del polímero se unen en un solo cuerpo rígido y es absolutamente imposible deshacer esta unión. Aquí unas imágenes, ¿no?, de la primera de las opciones en cuanto a unión mecánica. Son típicas pues, presente en varios tipos de plástico, como los PEX, polibutilenos, etcétera, ¿no? Y ya decía que no es una sencilla, pero poco fiable. Y luego el coste económico, en la medida que aumentemos los accesorios, pues se va a disparar también. En cuanto a la fiabilidad, ¿por qué es poco fiable? A ver, al final estamos uniendo dos o tres elementos con diferentes comportamientos en cuanto a diferentes coeficientes de dilatación, por ejemplo, contracciones, dilataciones. Al final es muy común que originen fuguitas, goteos y demás, y hay que hacer intervenciones, con lo cual lo que es la fiabilidad pues desciende bastante en este sistema. El otro grupo, uniones con pegamento, uniones encoladas, pues bueno, es lo que es. Parece que es simple, pero el proceso es bastante laborioso. No es añadir un encolado y ya está, ¿no? Hay que preparar la superficie previamente, hay que dar una imprimación primero, luego hay que darle el pegamento para que se adhiera bien a la imprimación y hay que tener mucho cuidado en los pasos, en el reparto uniforme de la cola del pegamento y además en el estado en el que esté ese pegamento, ¿no? Porque ya lo advierten los fabricantes de estas colas, ¿no?, que en cuestión de 2 o 3 años caducan, ¿no? Con lo cual uno se puede hacer la pregunta de, bueno, puede que la tubería X que vaya con este sistema de encolado me dure 50 años, pero el pegamento ¿cuánto me va a durar, no? Entonces al final ese problema de la unión que estamos presentando, pues sin duda la termofusión viene a solucionar estos problemas, ¿no? Porque la termofusión al final, como decíamos, lo que hace es replicar el proceso constructivo de la propia tubería, de la propia conformación de la tubería y accesorio, ¿no? Es fundir, unir, enfriar y obtener un solo cuerpo, ¿no? Y es tan simple como llevar al polipropileno, que es entre los termoplásticos el que lo utiliza de forma masiva, ¿no?, es llevar al punto de reblandecimiento del material donde se unen las cadenas de polímero. Es muy simple. Y luego, aparte, tiene su ventaja o a favor que lleva utilizándose más de 40 años este sistema, ¿no? Decíamos de la termofusión, pues calor y nada más. No hay ningún tipo de material de aporte extra, es solo polipropileno, todo lo que hay en la unión, ¿no? Con lo cual, en cuanto a diferentes comportamientos de materiales, no existen. Decíamos, calor y nada más. Es una instalación, o sea, es una ejecución, es rápida y es extremadamente sencilla. Por lo tanto, es una operación bastante económica. Luego tiene a su favor que la curva de aprendizaje es muy rápida y no precisa de una alta cualificación, ¿no?, para la ejecución. En este caso, a diferencia de los anteriores tipos de soldadura, o de uniones, mejor dicho, la termofusión, donde se realiza, es la zona más segura de la instalación, porque realmente está recreciendo el doble de espesor, ¿no?
Y bueno, y es por esto por lo que encontramos en la termofusión la solución perfecta, ¿no? Para realizar las uniones rápidas, seguras, eficaces y de una forma inalterables. Así bien, así pues bueno, llegamos a este punto, ¿no? ¿Qué material elimina los problemas de la corrosión y a la vez me ofrece el mejor método de unión que podemos encontrar, ¿no? Que es la termofusión. Y en este caso es el polipropileno, ¿no? Lo que en siglas lo podemos ver como PP. En este caso PPR. Y aquí pues vamos a hacer un breve inciso para recordar o para notar cuáles son los diferentes tipos de polipropileno que nos podemos encontrar. Son tres tipos. Sería el PPH, que es el homopolímero, el PPB, que es el copolímero de bloque, o el PPR, que es en vez de organizarse de forma secuencial como el bloque, pues es random, ¿no? Es aleatorio. Pues bien, de los tres, digo, es el PPR el que se utiliza en la distribución de tuberías, el que tiende a utilizar la distribución de tuberías para instalaciones porque es el que ofrece mejores prestaciones, ¿no? Mucho mejor que los otros dos. Entonces nos vamos a referir a partir de ahora como PPR, polipropileno random. El polipropileno. Y bueno, esto sería extensivo a todos los polímeros, ¿no? Es la suma de dos factores. Por un lado, es la granza de PPR, que es una materia suministrada prácticamente sin aditivos. Bien. Y esta granza de PPR, que prácticamente no tiene aditivos, es necesario asignarle una cantidad de aditivos concreta para potenciar sus cualidades. Igual que hablamos de las aleaciones en los metales, ¿no? Para potenciar X en los plásticos ocurre y se hace con esta. En lo que es la industria se llama el master batch, ¿no? Que son el paquete de aditivos. No simplemente es el pigmento, no, va mucho más allá. Entra como estabilizadores a altas temperaturas, mejora la fluidez para la soldadura, protección durante la soldadura para que no pierda su comportamiento, para trabajar a altas temperaturas, para que pueda ser utilizado el plástico como transporte de agua de consumo humano, etc. Bien, pues la diferencia fundamental entre los fabricantes de tuberías de polipropileno, entre Aquater y el resto, es que Aquater fabrica su propio master batch. Lo habitual en la industria, que cualquier fabricante de tuberías de polipropileno lo que va a hacer es comprar la granza con aditivos al productor de materias primas. Es un producto manufacturado tal cual. Aquater lo que hace es desarrollar su propio master batch y esto lo que le confiere es un factor estratégico porque podemos desarrollar productos determinados para diferentes aplicaciones echando cantidades diferentes de uno u otros compuestos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es por eso por lo que tenemos diferentes tipos de tubería para diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, tubería Aquater Red Pipe. Esta tubería pues, tiene un master batch apropiado que lo hace para aplicaciones de utilizar en incendios, ¿no? Como rociadores. Pero claro, bueno, ese paquete de aditivos no es tan bueno para circuitos cerrados. Bueno, para eso se idea el Blue Pipe, ¿no? Otro master batch que se añade en este sistema que lo hace apto y idóneo para circuitos cerrados, ¿no? Para llevar también transporte de agua a alta temperatura, etcétera. Pero, por ejemplo, no es adecuado para el agua de consumo humano. Pues para eso tenemos otro paquete de aditivos y confirmamos el Green Pipe, ¿no? Que es para instalaciones de agua potable, ¿no? Y bueno, es así como se desarrollan los diferentes sistemas de tuberías de polipropileno. En cuanto a Aquater, ¿qué más tenemos que añadir al respecto? Pues bueno, ya hemos dicho que fabrica y desarrolla sus propios sistemas, ¿no? Y bueno, y esto es lo que provoca es un valor añadido. Marcamos en la industria los estándares de calidad de los diferentes sistemas de tuberías de PPR. Estamos en la vanguardia del desarrollo e innovaciones en cuanto a lo que son sistemas de tuberías de polipropileno. El rango, la calidad de los productos que está avalada por multitud de certificaciones a nivel internacional, ¿no? Y bueno, y también otro valor añadido es puede ser, ¿no? La consecución de una declaración medioambiental de producto, ¿no? Como tenemos a través de NSF, lo cual puede dotar al edificio de consecución de los puntos
que bueno, pues pueden aumentar nuestra calificación LEED o BREEAM al final, ¿no? Valor añadido, decíamos. Pues bien, tras esta primera introducción, pues nos centramos en el sistema que vamos a hablar, ¿no? Comentar este sistema AquaterBluePipe, que es, bueno, pues el sistema que está pensado para instalaciones de circuito cerrado. Aplicaciones que tiene este sistema AquaterBluePipe. Bueno, donde llevamos agua a altas temperaturas, hasta instalaciones donde empleemos agua refrigerada a bajas temperaturas, por debajo de 0 grados, instalaciones en piscinas con aguas cloradas, transportes de productos químicos, riego, aire comprimido y por supuesto HVAC, ¿no? Es de lo que vamos a hablar más en detalle. Bien, antes de ahondar en los aspectos claves que hacen de este sistema la elección idónea en los sistemas de HVAC, pues vamos a resolver unas cuestiones clave, ¿no? Que son necesarias antes de ahondar en ello y que lo hacen de un sistema diferencial con respecto al material tradicional, que es el acero. A ver, lo primero que tenemos que dejar claro es el concepto de dimensión nominal, diámetro nominal o dimensión nominal. En contraposición a las tuberías metálicas, el diámetro nominal en los plásticos es el diámetro exterior. En los metales, como el acero, el diámetro nominal viene referido al diámetro interior, que es al final es el que te marca el diámetro hidráulico, ¿no? Pero en los plásticos no, en los plásticos es el exterior. Y es por el tipo de unión que se enchufe que tiene que estar bien determinado, ¿no? Vale, pero entonces, ¿cómo relacionamos el caudal que podemos trasposar? Es decir, el diámetro interior. Bueno, pues tenemos que relacionarnos con el espesor, sin duda, porque a más espesor, lógicamente, menos diámetro interior. Entonces aquí aparecerá un concepto que es el concepto serie o SDR. Y esto es decir lo mismo en dos idiomas diferentes. Al final son relaciones dimensionales que se van a mantener constantes entre el diámetro nominal del tubo y su espesor. ¿Veis? Serie es igual a diámetro nominal menos el espesor partido por 2 veces el espesor. Esto es de lo que nos habla las normas EN, ISO internacionales, y en cambio la norma alemana, las DIN, pues habla de SDR, que es estándar dimensión radio, que es diámetro nominal por ¿no? Al final el concepto es el siguiente. Cuando la serie de la tubería o el SDR de la tubería sea mayor, el espesor va a ser más pequeño. Es decir, si comparamos una serie 5 con una serie 8,3, sabemos que el de número mayor, 8,3, va a tener un espesor más pequeño y por lo tanto, pues mayor diámetro interior. Y esto sería un poco una analogía como lo que ocurre en el mundo de los aceros, ¿no? Con la célula 40 y demás, ¿no? Pues es algo similar a eso. ¿Qué dimensiones podemos aportar en el sistema AquaterBluePipe? Bueno, pues fabricamos tuberías desde diámetro nominal 20 hasta 630, con lo cual creo que pocas instalaciones se nos pueden escapar de este abanico de diámetros, ¿no? Y la fabricación se hace básicamente en dos series, o SDR, el 11 y el 17.6, ¿vale? Estos dos. Al final es uno con un espesor más pequeño que se utiliza para diámetros grandes, ¿no? Podemos ver que hay otras dos SDRs aquí arriba, pero al final esto ocurre porque en diámetros pequeños, como introducimos una capa de fibra en el interior de la tubería, pues hay que engordar el espesor para que esto pueda realizarse, ¿no? Por lo cual no queda más remedio que estos pequeños diámetros hacerlos en otra serie más mayor. Pero en base, SDR11 y SDR17.6 son los dos que vamos a manejar. Vale, pues una vez que tenemos claro dimensionalmente cómo se comportan y hasta dónde podemos llegar, lo siguiente que tenemos que ver, que evaluar, es qué temperatura, ¿no? Y qué presión puede soportar el sistema AquaterBluePipe. Vale, pues en base vamos a encontrar el rango de funcionamiento que va a ir desde menos 30 grados hasta 90 grados centígrados. Eso sí, dependiendo de las presiones de servicio, esto siempre. ¿Rangos por debajo de menos 30 grados? Pues lo consultamos al laboratorio y por escrito pues nos va a redactar un informe de validación, si procede. Y por lo tanto, por supuesto, tiene que ser necesariamente compatible con anticongelantes, ¿no? Como el etilenglicol o el propilenglicol. En esta tabla que tenemos en pantalla podemos ver ejemplo
instalación a 10 grados, para una duración de 50 años de la tubería de serie 5 SDR11, pues bueno, estaríamos aquí hablando de 340 PSI, ¿no? Bueno, pues muy por encima de lo que pues, puede requerir una instalación de HVAC, ¿no? Pues si vamos en modo calefacción al climatizador, por ejemplo, 50 grados, estaríamos hablando de 176 PSI, de 12 bares, igual, muy por encima, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en HVAC encaja perfectamente el sistema. En cuanto a la materia prima, estamos en un proceso de evolución constante y recientemente la hemos modificado, la hemos evolucionado y hemos conseguido que el comportamiento aumente a presión y temperatura elevada, ¿no? Esto ha originado que la serie 8,3 o SDR 17,6, que si bien antes a temperaturas un poco más altas, por encima de 60 grados, vamos a decir, se quedaba cojo, y esta serie solo la utilizaríamos el agua fría, condensados y demás, pues ahora con esta nueva evolución de la materia prima, pues podemos abarcar un campo muy grande de instalaciones, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues significa que esta serie en concreto se fabrica en diámetros grandes, desde 125 hasta 630, con lo cual podemos optimizar aún más las instalaciones, ¿no? Desde el punto de vista económico, porque saldrá más económica al disminuir el espesor de la pared, e hidráulicamente funcionará mejor, sin duda. El rango de productos que tiene Aquater Blue Pipe, bueno, hemos dicho que básicamente son dos las series que entran en funcionamiento, la serie 5 y serie 8,3 o SDR 1117,6, ¿no? Pero aún así podemos encontrar dentro de estos mismos elementos, ¿no? Es decir, si necesitamos una tubería que no va a tener aislamiento y que va a estar expuesta por el motivo X a la radiación solar, pues tenemos esa misma tubería con un acabado UV que lo va a hacer apta para que le dé la radiación solar. Si necesitamos aplicaciones en las cuales la tubería sea absolutamente que no deje pasar el oxígeno a través de ella, ¿bien? Con barrera antifusada de oxígeno, pues tendremos la denominación OT. Tenemos otra tubería que cumple con ese requisito. Si queremos que las tuberías sean preaisladas para distribución en zanja, para district heating, pues tenemos esa solución, TI. Es decir, dentro del mismo sistema hay subsistemas que van a potenciar otras cualidades que se precisen, ¿no? Bien, y en cuanto a la certificación, que decíamos que es amplia y robusta a nivel internacional, pues bueno, son multitud de entidades, ¿no?, de certificación a nivel internacional las que tienen que visitar laboratorios en Alemania cada año, ¿no?, para validarlos, ¿no? Podemos destacar pues las que vemos en pantalla, ¿no?, NSF de la ANSI 14, ICC, la STMF 2389, la ANSI 358, y APMO, UMC, en fin, son varias. Con lo cual, dotamos a un sistema de una calidad extraordinaria, diría yo. Bien, en cuanto a la fiabilidad del sistema, aquí podemos hablar del sistema es fiable porque el tipo de soldadura, que hemos dicho la termofusión, que es la más segura de todos, ¿no? Pero en vez de hablar de describirlo, ¿no?, por así decirlo, podemos verlo en un ejemplo práctico, ¿vale? Mirad, esto que tenemos en pantalla es un laboratorio en Estados Unidos, laboratorio nacional en Oak Ridge. Esto es un supercomputador. En el 2018 era el más potente del mundo. Tenemos, bueno, lo que hacían como detalle, cálculos de modelos materiales y meteorológicos, ¿no?, para el Departamento de Energía de allí de Estados Unidos. Bueno, entendemos que el complejo con este superordenador pues, tiene un coste material importante, ¿no? Entonces es relevante observar qué sistemas son los que se han propuesto, ¿no?, para hacer esta instalación. Bueno, aquí podemos ver un paseo en 3D por las instalaciones, pero nos vamos a ir primero aquí, a la sala de producción. Aquí podemos ver los sistemas instalados, ¿no?, desde lo que es la sala de máquinas, ¿no?, lo que es el corazón de la instalación. A ver, aquí podemos ver las tuberías de Blue Pipe. En este caso, estas tuberías han sido
prefabricadas, es decir, se ha montado como es otra opción, se ha montado como un puzzle, ¿eh? Se han requerido qué tramos, de qué dimensiones, con qué formas tenían que tener. Las instalaciones con HDPE. Sí, tenían que tener una terminación bridada y, bueno, pues en este caso, pues optó por este tipo de instalación, ¿no? Vale, pero una vez que salimos de esta sala, a ver, aquí, entramos en la sala donde están los ordenadores, ¿no? Los equipos caros. Y aquí podemos ver la distribución de tuberías, cómo discurre de forma completamente fiable y segura por encima de los equipos, ¿no? Es decir, ya nos está diciendo algo esto, está diciendo que el sistema es bastante confiable, ¿no? A ver, en este caso, lo que están haciendo son refrigerar los equipos por dentro de los ordenadores. Estamos extrayendo calor de dentro de los ordenadores, ¿vale? Con lo cual, pues, es el motivo por el cual no están aisladas estas tuberías ahora mismo, ¿vale? O sea, no sufren problemas de condensación porque realmente lo que estamos es evacuando agua caliente del calor residual. Pero bueno, con lo que quería mostrar con este ejemplo es de la fiabilidad, ¿no? Que nos puede ofrecer el sistema, ¿no? Y en un ejemplo práctico como este, pues queda latente y plausible. Vale, pues entramos ya en las ventajas. ¿Qué ventajas nos puede ofrecer con respecto al acero en utilización de tuberías de polipropileno? Pues bien, podemos agruparlas en tres grupos, ¿no? Desde el punto de vista de la instalación, de mantenimiento y de la explotación para que quedaran más claras, ¿no? A ver, podríamos hablar del peso, de la diferencia de peso que existe entre la tubería de polipropileno y la tubería de acero y la repercusión que tiene, ya no solo con las cargas que tienen que soportar los forjados, sino con la economía que esto representa el montaje. Por el número de operarios necesarios para realizar el montaje, por los tiempos de manipulación, etcétera. O también se podría comentar sobre la ejecución, ¿no? El alto grado de prefabricación, como hemos visto en la instalación anterior, donde ya se han prefabricado los diferentes piezas para montarlos en obra como una especie de puzzle de Mecano, ¿no? Y esto, la reducción de costes por tiempo de ejecución que conlleva. O también podríamos hablar sobre el mantenimiento prácticamente nulo que este tipo de sistemas, al no tener corrosión, origina, ¿no? Sobre su vida útil, o sobre sus ventajas, ¿no? Como aislamiento acústico que presentan, que las tiene. Pero en realidad nos tendríamos que centrar en los dos aspectos más relevantes y más diferenciales que tienen con respecto a las instalaciones con las tuberías de acero, ¿no? Y son esos dos aspectos los que provocan que las instalaciones con polipropileno, con PPR, tengan un menor gasto energético y desempeño, ¿no? Y son las propiedades térmicas, de aislamiento térmico propias del material y la ausencia de corrosión. Y son esos los dos factores claves donde nos vamos a enfocar. Ausencia de corrosión y propiedades aislantes del material. Bien, siguiente pregunta. Vale, pero ¿cuál es la equivalencia con las tuberías de acero? Porque si tenemos diferentes diámetros interiores y tenemos diferente rugosidad, pues hay que buscar una equivalencia. ¿Cuál es cuál, no? Al final, para buscar esta equivalencia, lo que tenemos que hacer es evaluar, ¿no? A igualdad de caudal entre tubería de acero y tubería de PPR, ver las pérdidas de carga que nos origina, porque al final lo importante aquí no es la velocidad, que también lo es, lógicamente, pero es más las pérdidas, ¿no? Las pérdidas por fricción, porque al final eso se traduce en un coste económico. Es decir, más pérdidas por fricción, más coste eléctrico por parte del grupo de bombeo. Y es esto lo que hay que evaluar. Pues bien, vamos a ver en esta tabla pues una primera equivalencia, ¿no? Hemos dotado al mismo caudal en tuberías de PPR a Quarter Blue Pipe y tuberías de acero, ¿no? Y hemos evaluado lo que son las pérdidas que originan por metro lineal, en este caso en milímetros por unidad de agua, y bueno, y vemos que están en rango las diferencias en pérdidas, con lo cual, pues bueno, podríamos decir que en esta tabla, más o menos, son equivalentes, ¿no? Las tuberías de PPR a acero. Estas son las equivalencias. Pero claro, estas son las tuberías nuevas, recién instaladas. Esta equivalencia es una base, ¿no? Pero ¿es real? ¿Es siempre así? Pues bueno, vamos a recordar lo que teníamos antes. Hablamos de la rugosidad, de cómo iba creciendo en el caso de las tuberías de acero, cómo iba pasando de 0,5, 2 milímetros sin enterarnos, ¿no? En tan solo 2 años, ¿no?
pues esto tiene una repercusión y no es poca. Mirad, en esta primera tabla podemos ver la equivalencia que teníamos antes, pero eso sí, ahora la rugosidad ya no es 0,05 en las tuberías de acero, ya no es una tubería nueva, ya tiene un poco de uso, ya tiene 0,2 milímetros, que no es nada, pero algo es. Pues ya la diferencia pues, se ha ido tornando, ¿no? Ha ido aumentando las pérdidas en este lado, ¿no? Y claro, estos son tuberías con poco uso. En el momento que tengan un poco más de uso, al cabo de 1 o 2 años, estaremos hablando de una rugosidad en torno a los 2 milímetros. Volverán a aumentar las pérdidas, ¿no? Y esta comparativa pues, se va volcando, ¿no? Es absolutamente favorable al polipropileno, ¿no? Y bueno, pues si lo vemos todo global en conjunto, pues veremos como tubería nueva, tubería con un poco uso, tubería muy usada. Entonces, ¿son equivalentes? Pues depende en qué momento. En principio podemos tener esta tabla como referencia, pero esto puede ocasionar que, según qué instalación y según nuestras limitaciones, incluso podamos reducir algún diámetro, ¿no? Con lo cual es bastante interesante esta apreciación. Aquí lo podemos ver con un pequeño ejemplo. Mirad, vamos a transportar un caudal de 40 galones por minuto. Bien, unas condiciones de temperatura, en este caso establecido 10 grados, y vamos a utilizar nuestra tubería Quater Blue Pipe en serie 5. Bueno, pues aquí he seleccionado un diámetro nominal 63, que pienso que es la más apropiada, porque bueno, me produce unas pérdidas razonables, ¿no? De 3,2 pies cada 100 pies. Vale. PPR, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo con tubería de acero. Selecciono, pues con célula 40, 2 pulgadas, 40 galones por minuto, pues bueno, pues tengo la misma pérdida. Bien, pues ya está, es esta, 2 pulgadas. Vale, pero esto es tubería nueva. Bien, en el momento que la tubería la usemos, al cabo de unos meses, la rugosidad pasará de 0,05 a 0,5 y estaremos en las pérdidas de 5,1 pies cada 100 pies. Y si sigue pasando el tiempo, pues bueno, al cabo de 2 años que tenemos los 2 milímetros famosos, estamos ya duplicando un poco más las pérdidas originales. Y si ya vamos un poco más allá y después de varios años, ¿cuál es la rugosidad que va a tener la tubería? ¿3, 4, 5 milímetros? No lo sé, dependerá de la instalación, pero va a aumentar sin duda. Aquí os he marcado los diferentes ejemplos, ¿no? En esta primera línea, como veis, para rugosidad de 3 milímetros, pues 10 pies. Rugosidad en 4, 11. Si fuera 5, 13. Bueno, pues la verdad es que tenemos aumentos bastante generales, ¿no? Hasta 4 veces más. Pues esto, ¿qué es lo que nos origina? Pues 2 factores. 1, disminución de caudal. Y claro, si disminuye el caudal que puede pasar a través de la tubería, pues tenemos un mal funcionamiento de la instalación, de los climatizadores, de los fan coils, ya que va a disminuir la carga térmica que pueden combatir, ¿no? No reciben todo el agua, todo el caudal para el que fue diseñado, ¿no? Y por otro lado, pues va a aumentar los costes eléctricos, porque alguien tiene que hacerse cargo de este incremento de rugosidad, ¿no? Por rozamiento. Vale, eso por una parte, pero por otra parte, claro, estábamos diciendo, bueno, y esa merma que tenemos de diámetro interior por el incremento de la rugosidad, ¿qué nos ocasiona? Además de lo que hemos dicho antes. Pues mira, aquí tenemos un ejemplo. Una tubería de 2 pulgadas de acero, nueva, tiene un diámetro interior en cédula 40 de 52,51. El área es 21,66. Bien, pues con solo 3 milímetros de incrustaciones, la tubería usada, el diámetro interior sería 6 milímetros menos, lógicamente, 46,51 y el área 16,99, con lo cual el área disminuye un 22%. ¿Vale? Esto es una aproximación, pero nos hacemos una idea. Un 22%. Ahora, ¿qué está pasando en esta tubería? Pues mirad, en esta parte de aquí tenemos la tubería nueva. Bien, estaba transportando un caudal, ahora en litros hora, de 9.085 litros hora. Un salto térmico, pues un 712, bastante clásico, ¿no? ¿Qué potencia está cediendo? Pues 52.820 vatios.
¿vale? Esto fue para lo que fue diseñado, ¿verdad? Ahora, con el paso del tiempo, si disminuyo la sección interior, ¿vale? ¿Qué caudal? Bueno, pues si hacemos un símil con la anterior, pues al disminuir el caudal, pues ese 22%, pues 7.994 litros hora. ¿Pero qué merma ha realizado en cuanto a la potencia? Pues ahora con ese salto térmico tenemos 46.477 vatios, es decir, ha caído la potencia un 22%, ¿vale? Esto nos hace una idea de la importancia que tiene la corrosión interior. Ya no solo es que tengamos fugas, sino que merma las capacidades de la instalación, ¿no? Justamente es esto uno de los dos claves por las cuales utilizar tuberías de polipropileno pues va a aumentar la eficiencia energética de la instalación. A ver, esto es simple. Como vemos, es una cuestión de tiempo que la tubería metálica aumente la rugosidad y por lo tanto las pérdidas. Y esas pérdidas por rozamiento al final pues es la bomba quien tiene que ejercer ese trabajo extra para vencerlas y con lo cual aumentará el coste eléctrico de la instalación. Esta sucesión de hechos se puso sobre la mesa en un estudio en concreto que se realizó en un CPD en California, en el cual pues, bueno, se planteó qué es lo que iba a ocurrir con la instalación si se ejecutaba con tuberías de acero o si se ejecutaba con tuberías de PPR a Quater Blue Pipe. Y esto fue lo que pasó. A ver. Se establece el proyecto tanto en PPR como en acero. Se establece dimensionalmente y se toman los valores de entrada. En este caso fueron 0,007 milímetros el valor del PPR y en el caso del acero se estableció 0,045 milímetros. Rozamiento, rugosidad interior, perdonad, valor de entrada. A ver, ¿qué más acepta la industria? Bueno, pues una reducción de diámetro interno de 3% al año y un incremento de 2 milímetros de incrustaciones después de 2 años. Esto lo acepta la industria, pues valores de entrada. Esto, sin lugar a dudas, va a incrementar el coeficiente de rugosidad y aumentará, por tanto, las pérdidas de presión. Pues pasaron a evaluar más las pérdidas de presión. En contraposición con las tuberías de PPR, que como ya nos hemos reiterado, no sufre corrosión, la rugosidad es constante y su diámetro hidráulico es constante. Bien. Se establece el circuito, lógicamente el más desfavorable, para calcular cuál es la bomba necesaria que tiene que vencer las pérdidas por rozamiento y ver el consumo. Es lo que se ha hecho. Aquí en esta primera está la tubería Aquater Blue Pipe. Antes se denominaba Climater, cambió el nombre, pero es la misma tubería, serie 5, SDR11, PPR. Y bueno, pues tiene un coeficiente, como ya hemos dicho bastantes veces, de 0,07 milímetros, rugosidad absoluta. Bien, las pérdidas que tenía que vencer esta instalación en concreto eran 170.245 pascales, por lo tanto había que seleccionar este modelo de bomba y tenía que trabajar al 100% para tener este consumo eléctrico, ¿no? Para poder vencer estas pérdidas, ¿no? 23.8 kilovatios, consumo eléctrico, ¿vale? Pasamos a hacer lo mismo con tubería de acero. En este caso, el coeficiente es 0.045 inicial. Las pérdidas de la red de acero eran prácticamente iguales, un pelín mayor, pero bueno, prácticamente iguales, 172.771 y el mismo grupo de bomba necesitaba 24,3 kilovatios de potencia para hacerlo funcionar, ¿no? Para que funcione la instalación. Vale. Más o menos igual, pero claro, este 0.045 va aumentando con el paso del tiempo y pasa por 0,1, 0,5, 1, 1.5 y hasta 2 milímetros al cabo de 2 años. Y por lo tanto, lo que es las pérdidas por rozamiento de esa red en acero van aumentando de 172.000, 183.000, 205, 227, 253 hasta 280.505 pascales había que vencer. Y el mismo grupo de bombas no le quedaba más remedio que cambiar el punto de trabajo en la curva para poder suministrar el caudal, ¿no? O adaptarse en la medida de lo posible a él, ¿no? Por lo tanto, el consumo de la bomba se disparaba desde 24,3 kilovatios hasta 38,9 kilovatios. Y esto en 2 años. Bueno, ahora ya solo nos queda un efecto. Es decir, bueno, pues vamos a evaluarlo económicamente. ¿Y eso qué representa? En el caso de esta instalación, estamos diciendo, ¿no? Pues bueno, se estableció un tiempo de
4.320 horas al año. Y un coste por kilovatio de 0,20 céntimos de euro. Bueno, en esta primera fila vemos el coste en el caso de tubería de polipropileno Aquater Blue Pipe, y eran 20.563 euros al año. Y en esta segunda fila vemos el equivalente en tubería de acero, 20.995 euros al año. Pero claro, esto no queda aquí. Estos 20.995 euros, en la medida que aumentamos las pérdidas, se dispara el trabajo de la bomba, van aumentando, ¿no? Y de los 20 llegábamos a los 33.609 euros consumo eléctrico año, a partir del segundo año con tubería de acero, ¿no? Es decir, un incremento de 12.614 euros. Y bueno, pues esto va a suceder siempre, es decir, no en todas las instalaciones van a ahorrar esto, por supuesto que no. Un CPD tiene un trasiego de agua enorme, ¿no? Y las bombas de una potencia alta y un consumo eléctrico muy elevado. Pero en mayor o menor medida esto va a ocurrir en todas las instalaciones, es decir, un encarecimiento progresivo si se utiliza tubería de acero o un trabajo constante con tubería de polipropileno, con lo cual pues, el ahorro energético es bastante considerable, ¿no? Y luego, el segundo aspecto que comentaba, por el cual la tubería Aquater Blue Pipe de PPR mejoraba la eficiencia energética de la instalación, era por su aspecto, por su faceta inherente al material de aislamiento térmico, ¿no? A ver, en comparación con las tuberías metálicas, pues este sistema tiene un coeficiente de transmisión térmica mucho menor, ¿no? Si lo comparamos, como vemos en pantalla, de 0,15 vatios metro cuadrado centígrado o Kelvin, en el caso de Blue Pipe, PPR, claro, con respecto a tubería de acero, 54 vatios. 60 veces, ¿no? 160 veces más pérdidas, o sea, mayor en lo que es el coeficiente de transmisión térmica, ¿no? Y esto, claro, esto puede representar varias cosas, ¿no? Por un lado, podemos optar a una disminución de espesor de aislamiento. Bueno, en este caso siempre habrá que ver la normativa de cada país, ¿no? Pero bueno, optar este punto, ¿no? De reducción de espesor de aislamiento. O podemos tener, sí o sí, unas menores pérdidas energéticas en la distribución, que nuevamente se traduce en dinero si tenemos en cuenta que esas pérdidas energéticas las tiene que volver a, vamos a decir, fabricar y producir, vamos a decir, la enfriadora, ¿no? Con lo cual es gasto energético otra vez. Y si queremos ver una representación, un esquema de qué representa esa diferencia de 0,15 vatios contra 54, podemos ver este ejemplo. Mirad, aquí tenemos una tubería, en este caso, bueno, es lo de menos, pero es de N63 y tiene un coeficiente, en el caso del PPR nuestro, de 0,15 vatios por metro y grado, ¿verdad? En unas condiciones ambientales expuestas a 28 grados exterior, fluido a 7 grados, pues bueno, tenemos un flujo de calor de pérdidas de 29,69 vatios por metro. Bien. Y por lo tanto la temperatura en la superficie pues de 7 pasa a 13,41. Hay un diferencial, vemos que ya hay un punto de aislamiento, ¿no? Aparte habrá que aislarlo, pero ya tenemos aquí esto ganado, ¿no? ¿Qué pasa si este 0,15 fueran los 54 vatios, 54 vatios metro grado de las tuberías de acero, como está ahora aquí, el mismo caso? Pues las 29,7 que teníamos antes pasan a 43,89. Es decir, un 47% más de potencia perdida. No es poco. Y lo que es la temperatura superficial, pues es la misma, prácticamente interior-exterior, lógicamente, porque a 54 vatios es la nada de aislamiento. Con lo cual, estos son los factores que sin duda hacen que aumente la eficiencia energética por reducción de costes en la instalación, ¿no? de HVAC. Y bueno, y hasta aquí, pues este era el conjunto de factores, ¿no? Mejoras, ventajas que hacen que el sistema de PPR Aquater Blue Pipe pues sea la selección perfecta para la instalación de sistemas de HVAC, ya que solucionábamos los problemas de partida en cuanto a corrosión, en cuanto a problemas derivados de la corrosión, en cuanto a posibilidades de soldadura o uniones, queda solucionado con este sistema, ¿no? Y ya da igual que la instalación sea grande, pequeña o
sea prefabricada o tenga otras variaciones, ¿no? Al final siempre va a ser una elección más que acertada, ¿no? En cuanto a otro valor añadido que puede plantear el sistema Aquater Blue Pipe, lo hemos dicho antes, la prefabricación. Podemos distribuir las tuberías por metro, como vienen, como se fabrican, o se puede distribuir la prefabricación acorde a un diseño del cliente que tenga, ¿no? Claro, nosotros fabricamos, nosotros lo conformamos y lo damos al cliente, pues por ejemplo en el caso de colectores, con un ahorro de tiempo considerable, ¿no? O como en el caso del superordenador que vimos antes, ¿no? Es decir, ya montado como un mecano, ¿no? Para ahorrar tiempos de ejecución, ¿no? Con lo cual, pues otro valor añadido a echar en la cesta, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de instalaciones y bueno, y aquí hay otro interesante, ¿no? Como son las tuberías que vienen ya preaisladas, ¿bien? Que están pensadas para el district heating, que es transporte de energía por zanja enterrada, lo que es una central de producción. Vamos llevando a diferentes consumos, ¿no? Estas tuberías enterradas en zanja, pues bueno, tienen que tener un aislamiento considerable y a la vez un recubrimiento exterior rígido que evite la deformación y que se pueda corromper el aislamiento, ¿no? Pues esas mismas tuberías, Aquater Blue Pipe, también están preaisladas si se necesitan. Y en cuanto al diseño dimensionado en que podemos aportar como valor añadido a sus proyectos, pues cualquier tipo de documentación que precise, programas de cálculo que se necesiten para el dimensionado, las librerías BIM de tuberías, de accesorios, o en CAD disponemos informes ad hoc para la instalación en concreto que se quiera plantear o cambiar. En cuanto a ayudar en los proyectos y con los cálculos hidráulicos, ¿no? Pues, por ejemplo, en instalación que esté ya planteada hacer en acero, hacer una reformulación, cómo quedaría con tubería de PPR, si se puede disminuir en algún punto el diámetro, si no, acorde a los parámetros, ¿no? Que hemos estado comentando antes, ¿no? Es un poco todo esto lo que ponemos encima de la mesa. Que no nos quedamos solo en lo que es en el suministro del sistema, sino que vamos o intentamos, ¿no? Ir un poco más allá y estar de la mano en este caso de vuestra mano, para ayudaros en lo que se precise, ¿no? Y bueno, y llegados a este punto, pues aquí finalizaría, ¿no? Lo que es la presentación del sistema de Aquater Blue Pipe. El objetivo era mostrar o demostrar las ventajas que representa en instalaciones de HVAC en contraposición con tuberías de acero, y bueno, pues este era el objetivo, ¿verdad? Y a partir de este momento, pues Renzo, te doy pie para que podamos contestar las preguntas que vayan surgiendo. Gracias, Alfonso. Muy interesante. Comencemos. Tenemos una primera pregunta. Nos las hace José de Ávila y nos pregunta: ¿cuánto es el tiempo de duración de las tuberías de polipropileno? ¿Cuánto es el tiempo de duración? A ver, al final eso va de la mano de la presión y la temperatura en las que estén trabajando. Aquí, llegaré a ello, hay una tabla en la que mostramos los años de duración. ¿Dónde estamos? Estoy llegando. La siguiente quizás, condiciones de funcionamiento. Aquí está. Mira, esta es la tabla de años de servicio, durabilidad del material. Va en función de la presión a la que esté trabajando y la temperatura a la que esté trabajando. Pongamos una instalación de HVAC, agua enfriada, a 7 grados, con una presión de 8 bares, ¿verdad? Utilizamos la tubería de serie 5, SDR11. Vale, es esta columna de aquí. Tenemos no tengo temperaturas negativas, bien, porque son más favorables, es decir, al final el día me cubría las negativas. Pues bien, 12,6 bares, 100 años, con una presión de 23,5 bares, ¿verdad? Estamos diciendo que mi instalación funciona a 8 bares a una temperatura de menos de 10 grados, por lo cual, pues en este caso, más de 100 años, ¿no? Quiere esto decir que al final es tabular en esta tabla para localizar el tiempo de funcionamiento. También hay que destacar el hecho de que estos son años de servicio,
años, pero son años por no poner horas, porque si pusieran horas sería un disparate, ¿no? En cuanto a términos de millones de horas, ¿no? Al final, un año tiene 8.765 horas y se tabula de esta forma. ¿Por qué? Quiere esto decir que si yo tengo una instalación, digamos, mitad del año, es decir, trabaja el 50%, pues en algún caso en el que yo tenga una duración de 25 años, por ejemplo, se me ocurre, si tuviera una instalación a 70 grados, ¿no? ¿Verdad? 25 años que trabaje a 8,3 bares, pero en el caso de este punto, si resulta que esta instalación trabajara el 50% del año, pues estos 25, como son horas, al final serían 50 años, ¿vale? Pero es aquí donde se evalúa el tiempo de duración. Gracias, Alfonso. Y también agregar que Aquaterm tiene unos laboratorios donde realiza estudios de envejecimiento del material bajo condiciones extremas, y es donde ahí puede medir con algunas curvas la durabilidad del material. También nos pregunta Pablo Bazán, en relación al peso, ¿cuánta diferencia en porcentaje hay entre tuberías de PPR Blue Pipe y tuberías de acero? No tengo cuantificado. Creo que Sí. Mira, casualmente, a consideración de esta pregunta, hice una pequeña revisión de algunos diámetros y, por ejemplo, en el caso de una tubería de 2 en cédula 40, ASTM A53, de 2 pulgadas, el peso del tubo de acero es 4 kilos por cada metro. Mientras en un tubo de 2 pulgadas de 63 en Blue Pipe es 1,65 kg, es decir, alrededor de 4 veces. La proporción es, por ejemplo, en 4 pulgadas, 16 kilos por metro en el caso del Schedule 40, mientras la de Blue Pipe, 3 kilos con 175 gramos. Entonces, también alrededor entre 4 a 5 veces el peso entre un material y el otro. Sí, correcto. Y eso teniendo en cuenta que optemos por la equivalencia primaria, ¿no? Que hemos mostrado, la inicial. Porque si estudiando el proyecto resulta que podemos disminuir diámetros, pues donde estamos comparando el 2 pulgadas con el 63, a lo mejor lo tenemos que comparar con el 50, ¿no? Con lo cual, aún más diferencia. Correcto, efectivamente. Entonces, aparte de los temas de pesos propios del material, encontramos posibilidades de optimizar diámetros y, por ende, hacer una menor inversión en temas de soportería y suspensión. Luego, nos pregunta también Pablo Bazán, ¿cómo puedo adquirir el software Aquatools versión 3? Vale, esto directamente Renso lo puedes, a través tuya lo puedes distribuir, es absolutamente gratuito, por supuesto. Ahora mismo la versión que tenemos operativa, a ver, se me han ocultado las ventanas, qué pena. Vale, por aquí van saliendo. Sería esta, ¿no? Que es la versión 2, ¿vale? Esta es la que está completamente operativa. La pega que tiene es que las unidades están en sistema internacional, litros hora, litros por segundo, y presiones en milímetros con la de agua o bares, ¿no? Cuando termine con la versión 3, esta ya se implementa en galones por minuto y bueno, en fin, unidades en las que trabajáis, ¿no? en la zona. Pero esta está ya disponible para cuando queráis, por medio de Renso, os la facilita. Sí, exactamente, muchas gracias. Luego, dice, ¿qué gama de tuberías Aquaterm se cuenta en stock en Perú? De no tenerlas aquí, ¿qué rangos de entrega están manejando por importación? Te comento, Pablo, nosotros tenemos en stock, en lo que es el tema de Blue Pipe, contamos en stock hasta 250 milímetros. Y ya diámetros mayores tenemos que importarlos. Los plazos están entre 60 hasta 75 días puesta la orden de compra y el adelanto correspondiente. Muy bien.
En el tema de Red Pipe, sí contamos con un mayor stock, porque los diámetros son menores usualmente, para redes contra incendios. Isaac Shift Sánchez nos pregunta, ¿el software es gratis? ¿Dónde lo puedo encontrar para dimensionar mis proyectos? Ya como lo comentaba Alfonso, sí, el software es gratuito y vamos a solicítelo al correo electrónico de Melissa Ganosa, que nos está escribiendo en el chat, para hacérselos llegar. Luego, Tommy Aranda nos pregunta, ¿cuentan con las longitudes equivalentes de los accesorios para PPR para poder calcular las pérdidas de carga en estos elementos? Sí, sí. Tanto la documentación técnica de Aquater vienen las longitudes equivalentes, tanto como los coeficientes singulares, ¿no? Por si quiero hacer de otra forma. Creo que por aquí, aparte, tengo un documento, dame un segundo. Igual si lo tuviera aquí a mano. Vale, no lo tengo a mano, tendría que buscarlo, pero la documentación técnica sí vienen especificadas las longitudes equivalentes para el cálculo de las pérdidas de carga. Perfecto, sí. Después nos preguntan cuál es el canal de YouTube donde ver esta presentación. En una de las, ya Isabel nos está indicando en uno de los chats cuál es nuestro canal de YouTube donde encontrarán colgadas esta presentación y también las dos anteriores. Bien, Daniel Ovara nos pregunta, ¿qué espesor de aislamiento se consideró en la comparación anterior, la de las pérdidas térmicas en tuberías? No, eso es un ejemplo de... Claro, a ver, ese ejemplo lo que estaba considerando es qué repercusión tiene el aumento del coeficiente. Realmente, en el ejemplo, la tubería empleada en los dos casos ha sido una tubería de polipropileno, si nos damos cuenta. Es decir, es la misma tubería de DN63, cambiándole el coeficiente. Es simplemente para hacer un ejercicio de qué importancia tiene el coeficiente, ¿no? De 0,15, pero vemos que es tubería de 63 y tubería de 63, la misma, pero estuvieron 54. Son tuberías sin aislamiento en ambos casos, ¿no? En ambos casos hay que aislar la tubería, hay que poner aislamiento. En este de 54 vatios es más que evidente, porque la temperatura de la superficie es la misma. En el caso de la tubería real y original de polipropileno, pues aunque hay una merma en lo que es la temperatura y el flujo de calor que se pierde, pues es mucho más bajo, pero es notable, también hay que aislarla, pero notablemente menor va a ser el resultado. Pero eso sí, insisto, para evaluar si se puede disminuir el exceso de aislamiento tenemos que ver la normativa local de cada país. Exacto, gracias. Luego tenemos José Carlos Chávez, nos pregunta, o nos hace un comentario, también hay ahorro en el pasivado de la tubería, debido a que las tuberías metálicas requieren de este tratamiento previo a la instalación. Claro, si optáramos, es lo que comentamos un poco al principio, si nuestra idea inicial es utilizar tuberías de acero, bueno, pues a ver, tenemos que ir con los problemas que tienen, ¿no? Y hablamos de la corrosión, ¿no? Y bueno, todos estos factores que que expuse aquí en pantalla, ¿no? Son necesarios atajarlos, ¿no? Y uno de ellos es la pasivación, para crear una capa protectora, y eso tiene un coste económico. Eso sí, es cuestión de tiempo que por alguna otra razón se acabe picando, y en el momento que la capa pasivante se atraviese, se merme, se lime, pues aparecerán los dos zonas de cátodo y empieza lo que es la corrosión. Pero sí, claro, es otro proceso más que encarece y a tener en cuenta si queremos hacer una comparativa real entre tuberías de acero y tuberías de PPR, por supuesto. Buen apunte. Excelente, sí, muy bueno. Las tuberías, nos pregunta Sergio AR, ¿las tuberías preaisladas solamente para instalaciones enterradas? Porque hay clientes que, aunque son instalaciones enterradas, solicitan tuberías con aislamiento. Aunque no son instalaciones enterradas, Sí, solicitan entiendo. tuberías con aislamiento.
Vale, comento. A ver, en principio fueron pensados para esta aplicación, por eso tienen esa protección exterior de aislamiento tan rígida. Ahora bien, esa protección exterior, que es un polietileno con un porcentaje elevado de negro de humo, hace que que pueda ser expuesta a los rayos ultravioleta sin que sea dañada, con lo cual podría utilizarse en exterior sin ningún tipo de problemas. Es decir, podéis poner una cubierta, se me ocurre. Pero ¿por qué digo una cubierta y no digo instalaciones interiores? Por los accesorios. Al día de hoy los accesorios de este sistema, al venir preaislados, tienen digamos que ocupa mucho espacio, ¿no? Entonces hay figuras que no se pueden realizar. En cambio, la tubería sin aislar, pues empieza cualquier bajo, subo, el quiebro, ¿no? Entonces, por eso están pensados para o que sea en zanja, por supuesto, o si lo queremos sacar de una zanja, que sean zonas más o menos lineales. Se me ocurre en galerías, por ejemplo, galerías que tengan pocas derivaciones rectas, distribuciones grandes en cubierta, ¿no? Y aplicaciones así por el estilo. Perfecto. Así es. Bueno, para ir avanzando, Renzo Jesús nos pregunta dónde podría obtener las longitudes equivalentes de accesorios para PPR. Vale, justo lo acabo de poner en pantalla. Esto, no sé si en el catálogo técnico creo que no vienen las equivalentes, sino que vienen las puntuales. De todas formas, pues bueno, este documento te lo facilito, Renzo, por si no lo tuvieras y se puede distribuir. Efectivamente, Jesús. Melissa te está escribiendo su contacto de correo electrónico para que le pudieras solicitar esa información, que encantado te la hacemos llegar. Bien, después también pueden encontrar en el último mensaje de chat nuestro link del canal YouTube, donde podrán encontrar estas presentaciones. Una última pregunta, Alfonso, con respecto a la exposición al sol, ¿sí? ¿Podemos pintarlas también o necesariamente tenemos que utilizar la protección UV? No, a ver, tenemos una solución que tiene una capa protectora de UV, ¿no? No hablo de la preaislada, ¿no? Hablo de la Aquatel Blue Pipe UV. Se puede poner expuesta al sol sin problema. Ahora bien, si tenemos un tramo que va expuesto y no va aislado y le va a dar la radiación y no queremos utilizar este sistema, pues hay soluciones en el mercado que hacen de capa protectora. Hay pinturas que son protectoras UV, hay cintas que se encintan el tramo y también lo protege la radiación solar. Es decir, hay varias soluciones. O la tubería concretamente que tiene esta protección o los productos que hay en el mercado para ello. Exacto, y esto ya responde la pregunta de Sergio AR, donde nos preguntaba que las tuberías tienen protección UV, esa misma protección UV tiene la tubería preaislada. Creo que son distintos tipos de protección, ¿no? La protección UV y la preaislada tienen un distinto tipo de protección. Sí, a ver, la tubería UV tiene un polietileno que lo recubre también de negro al humo y que lo hace protección UV, pero tiene un espesor muy pequeño, tendrá entre un poco más de 1 milímetro, es decir, eso con un cúter y tirando de unos alicates se pela fácil, ¿no? Para la soldadora me refiero, es decir, no da volumen al cuerpo. En cambio, la tubería preaislada, bueno, lógicamente, al recubrir la tubería, sino el aislamiento es de mayor envergadura y además tiene unos 3 o 4 milímetros de espesor, dependiendo del diámetro nominal, es rígido, lo hace un cuerpo rígido porque tiene la misión de proteger aislamiento, ¿no? Para que no se aplaste, para que no se dañe, para que no le entre humedad, ¿no? Digamos que tiene otra misión, por eso tiene una rigidez mayor grosor. Y bueno, continuando, hay alguna pregunta que dice, ¿podemos conectar el PPR a sistemas existentes de acero? Sí, hay multitud de elementos de transición que conforman el sistema de Aquatel Blue Pipe. Desde elementos embridados, ¿no? Son bridas, que como están normalizadas, cualquier brida nuestra va a encajar con cualquier brida que nos proponga o el acero, o la válvula, o el equipo, o el que sea. Brida. Elementos roscados, tanto roscas macho, hembra, tronques, racores locos, en fin, hay multitud de elementos para hacer esta incorrección.
Incluso hay elementos, pero bueno, es de otro sistema, es del sistema rojo, del Red Pipe, que son ranurados, ¿no? Es un mixto, PPR con ranurado, para hacer un cambio de PPR a tubería ranurada, ¿no? En fin, hay Muchas muchos. gracias, Alfonso. Sí, más común el sistema ranurado en temas de contraincendios. Sí. Y creo que es la última pregunta, me parece, de Pablo Bazán. Si pudieras, por favor, repetir la diferencia entre Sí. Green Pipe y Blue Pipe. Sí, claro. A ver, el sistema Green Pipe y Blue Pipe. Lo que es el paquete de aditivos es diferente, porque está potenciado uno para una función y otro para otro. Green Pipe está potenciado para su uso como transporte de agua sanitaria, agua de consumo humano. Es decir, necesitamos que el agua no tenga o que la tubería no añada al agua ni olor, ni sabor, ni genere turbidez, ¿no? Entonces es necesario ese paquete de aditivos. Y ese paquete de aditivos no lo tiene Blue Pipe, lo tiene Green Pipe, con lo cual, si es agua de consumo humano, Green Pipe. Y si estamos en un circuito cerrado, bueno, pues es más apropiado, aunque la tubería verde seguramente pueda ser utilizada, ¿no? Pero digamos que está la tubería azul, la Blue Pipe, es más idónea, ¿no? Vamos a decirlo. Es decir, está pensada para ello. El espesor es más pequeño, no necesitamos tanto espesor porque llevamos presiones más pequeñas, es decir, es más adecuada, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en el concepto Green Pipe, agua potable, y Blue Pipe, circuito cerrado. Bien, muchas gracias, Alfonso. Eso es todo. Me parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Alfonso. No, a vosotros, gracias. Muchas gracias a todos los que han participado esta mañana. Luego les estaremos enviando a todos estas presentaciones. Nuestro canal de YouTube también está a su disposición. Y bueno, ya será para una siguiente oportunidad en la cual podamos compartir estas experiencias y estos temas de interés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.